Hola, nosotros somos el grupo Bebecitos Bebelín y vamos a presentar el proyecto 1 de analítica de datos. La plataforma datascience.kaggle.com ha proporcionado a los grupos de trabajo un par de sets de datos, los cuales contienen información valiosa que ayudará a predecir el destino de los pasajeros a bordo del Titán. Se utilizará el aprendizaje automático supervisado para crear un modelo predictivo que decidirá qué pasajeros de la embarcación sobrevivirán y cuáles morirán en el accidente. A continuación se va a explicar el EDA. Mediante el EDA se pudo ejemplificar un desarrollo y un base de resumen de resultados, en lo cual se encontró que el tipo de variables que estábamos utilizando, la cantidad de registros para cada uno de estos tipos de variables y el valor total de datos nulos. Dentro de este tipo de trabajo se encontraron diversas variables como textos, cadenas de textos, caracteres, decimales y sobre todo valores numéricos. Mediante este análisis se pudo realizar una comprensión acerca de la correlación, en la cual se tiene que tener mucho en cuenta que solo se realizó entre variables continuas y sobre todo se pudo establecer cuáles tienen mayor correlación con otras y cuáles son las de menor correlación. Entre las principales de mayor correlación se encuentran las variables p-class y la variable fair, con un puntaje de alrededor de 0.5 y las que menores resultados mostraron fueron las variables survive y SIV-SP. Mediante un enfoque más específico de cada una de estas variables se puede encontrar una relación importante dentro de la variable survive con la variable age, en la cual se encontró una mayor concentración de datos en las edades entre 30 y 35 años y a partir de esta edad en años posteriores se encontró una cantidad igual de datos. Por otra parte, respecto a la variable fair, se pudo encontrar que a una mayor tarifa o una tarifa más alta de este se puede conseguir un mayor número grado de sobrevivientes, lo cual sí tiene un impacto positivo. Mediante un análisis respecto a la variable survive con la variable sexo, se pudo determinar que sí existe una relación específica y más inclinación sobre la categoría de mujeres, en la cual se encontró un total de 581 registros en comparación a los pocos registros de 310 para la categoría de hombres. Y respecto al título de pasajeros que apoya la relación de la variable anterior, se encontró que las variables Miss, Mister y Mrs. son las más características y se enfocan más concentración de datos, rescatando las variables Miss y Misters que se enfocan a la caracterización de las variables que se enfocan a mujeres. Posteriormente se realizó análisis mediante diagramas boxplots. En primer lugar se hizo un boxplot entre la variable parch y survived. Y también se realizó uno entre siv, sp y survived para analizar cómo se distribuyen las familias en la variable de respuesta. Entonces para parch se encontró que la mayoría de los datos se encuentran centrados en 0. El resto de datos son atípicos para survived igual a 0. En cambio, en el caso de survived igual a 1, la mayoría de los datos están en parch igual a 0 y parch igual a 1. Y los atípicos se encuentran en parch igual a 3 y 5. Por otro lado, para el gráfico de SIP-SP versus survived, se encontró que la mayoría de la distribución se encuentra centrada entre 1 y 0. Y son muy similares entre sí para los casos de pasajeros que murieron y que sobrevivieron. Y para los valores atípicos, las familias se tiende a observar que pueden morir más las familias que son más numerosas, entre 3 y 4. Posteriormente se hizo box plots entre la variable fair y survive y la variable age y survive. Para la variable fair, estas se encuentran relativamente separadas para la variable de respuesta. La distribución de los cuartiles es diferente y por lo tanto se decide mantenerla para un posterior análisis. Para el caso de age versus survive, la distribución se encuentra muy cercanas entre sí. Cabe recalcar que existen 177 valores nulos para age y se puede sacar como conclusión que la persona con mayor edad que logró sobrevivir tuvo 80 años. Las medianas igualmente están cercanas entre sí y por tanto esta variable se puede tender a creer que no es significativa para los modelos. Finalmente se hizo una matriz de diagramas de dispersión donde se puede visualizar que ningún par de variables tiene una tendencia y una correlación significativa. Esto igualmente se puede observar mediante
los números de correlación, donde igual se confirma lo del análisis de correlación del mapa de calor, donde se puede observar que no existe correlación significativa. Para el preprocesamiento de los sets de datos. En esta etapa se prepararon los datos que fueron utilizados en los modelos de Machine Learning. Los features fueron manejados de la siguiente manera, creando la variable Passenger ID que cumple con la función de índice. Esta se elimina temporalmente para manejar los datos en Jupyter Notebook. La variable sex, en esta se transformó el sexo del pasajero a una variable nominal, dando los valores 1 a masculino y 0 a femenino. En la variable nombre se obtuvo una información valiosa sobre el estatus social, extrayendo el título del nombre y se creó un atributo nuevo, que es título. La variable pClass, en esta se categorizó cada pasajero respecto a la clase de su viaje, 1, 2 o 3, y se utilizó el uso de dummies. La variable ticket se clasificó a cada pasajero según sus caracteres iniciales. Se obtuvo 37 categorías y también se utilizó la función dummy para crear la matriz de binarios para la categorización. Por otro lado, los tickets sin letras entraron en la categoría sin letra. Para la variable parch, esta se eliminó y se reemplazó por la nueva variable tamaño familia. Y la variable civsp también se eliminó y se reemplazó por esta misma nueva variable. El manejo de datos nulos y atípicos. Se tiene que en la variable age existen 177 valores nulos. Estos se decide agruparlos a los tripulantes respecto a su clase, título y sexo. Después se calcula la mediana de cada subgrupo y se asigna a los registros con la edad faltante respecto al subgrupo correspondiente. De esta manera se completaron 176 registros, eliminando el faltante debido a que no entra en ninguna categoría. La variable fair contiene un solo valor nulo. Este fue llenado con el valor de la media de todas las tarifas. La variable embarked contiene 2 valores vacíos que se rellenó con el tipo de embarque más frecuente. La variable cabin contiene 327 valores faltantes. Se categorizó cada tipo de cabina según la letra a la cual pertenece el registro, y a los valores que faltaban se los clasificó como NA. Las nuevas variables resultantes son título pasajero, la que provee información sobre el estatus social del pasajero, tal como se puede ver entre corchetes. El tipo de ticket categoriza el tipo de ticket que posee el tripulante, como se puede ver en pantalla. El tamaño de la familia es el enlace entre las variables originales parch y civsp, como se mencionó anteriormente. Se tiene que si existe solo una persona, es que viaja solo. Si existe de 2 a 3 personas, es una familia pequeña, y una familia grande se considera cuando hay más de 4 personas. El tipo de cubierta, en esta se extrae la primera letra del atributo cabin y se asigna a una variable individual el tipo de cubierta de cada pasajero, tal como se puede ver entre corchetes. Una vez finalizado el preprocesamiento y manejo de datos, se procedió a realizar las submisiones que vamos a explicar a continuación. De la tabla comparativa podemos ver que se escogieron 3 modelos, el Random Forest, la regresión logística y el K-Nearest Neighbors. Del Random Forest podemos ver que se utilizó un método de resampling con K igual a 5. Se obtuvo una puntuación de validación cruzada del 77% y solamente para este método se utilizó una cuadrícula de parámetros para maximizar la validación cruzada, también conocida para Grid Search. También para los 3 modelos se utilizó reducción dimensional mediante la correlación de las variables, reduciendo así de 67 variables a 13 variables. Para Random Forest se utilizaron 64 estimadores, esto fuente de bibliografías. Y cabe decir que para los 3 modelos se utilizaron las 4 variables nuevas obtenidas. Es así que el puntaje alcanzado más alto fue con Random Forest, que es de 0.78. Y esto nos deja en el top 17% en la tabla de posiciones. Sin embargo, la regresión logística está muy cercana con 0.78, que también es aproximadamente 78%, y una posición de 3150 en la tabla de posiciones. El último modelo fue menos preciso, ya que nos arrojó una precisión del 67%, dándonos un lugar en la tabla de posiciones igual a 4869. Ahora, para explicar brevemente los modelos, estos se realizaron en el software Python y se utilizó la librería sklearn. Para los 3 modelos se utilizó el método de validación cruzada, como se puede ver. Si se quiere más detalles de estos métodos, se sugiere revisar los archivos de Python adjuntos. Para la reducción dimensional, se utilizó la función de Python.transform, que viene también de la librería sklearn. Con esto se dejaron solamente 13 variables.
Para la predicción se utilizó 64 ramificaciones y se dejó en modo SRQT o auto, tal como se puede ver en las imágenes. Para regresión logística se procedió de manera muy similar, solamente que se utilizó una validación cruzada con k igual a 10, también se hizo una reducción dimensional y se estableció un máximo de 1000 iteraciones para que se pueda desarrollar el modelo. Se puede ver en las imágenes cómo se utilizó también la función .predict para el cálculo de mis predicciones. Para el k-nearest neighbor se procedió de manera similar, sin embargo se utilizó una validación cruzada con k igual a 25, se utilizó el mismo procedimiento de reducción dimensional y se estableció un número k igual a la raíz cuadrada del número de observaciones, que es igual a 29. Para las predicciones se utilizó el código que se detalla en la imagen. Dentro de las limitaciones que se encontró en este proyecto fue el bajo nivel de información y detalle sobre las variables ticket y cabin, por lo que el grupo de trabajo fue muy cuidadoso al extraer y procesar información de estas dos variables. Además, se obtuvo que se tiene que establecer una metodología adecuada para poder interpretar de forma correcta la correlación entre las distintas variables. Es por ello que se cree que es muy importante realizar otro análisis de correlación al momento de finalizar el procesamiento de los datos. Una de las recomendaciones de trabajo futuro que propone el equipo de trabajo es reducir el número de variables a utilizar en el análisis de datos, que actualmente es de 3, ya que esto se cree que puede aumentar la eficiencia de nuestro modelo, como también simplificar la resolución. También se recomienda aplicar reglas adecuadas en caso de encontrar valores atípicos o registros faltantes, de forma que se reduzca el sesgo. Y es aquí donde es muy importante realizar el EDA. También se cree que se debe utilizar toda la información disponible y evitar la eliminación de variables que nos pueden dar información valiosa para las predicciones de nuestros modelos. Dentro de las principales conclusiones que nos arroja la resolución de este problema es que con los modelos utilizados, como es Random Forest y regresión logística, se tuvo un puntaje de precisión muy cercano. Esto nos indica que estos dos modelos son muy buenos para predecir el destino de los pasajeros a bordo del Titanic. Sin embargo, se obtuvo una puntuación ligeramente mayor con el modelo de ensamble Random Forest, siendo así que murieron 256 pasajeros y sobrevivieron solo 162. Además, el equipo de trabajo se dio cuenta que se debe ser cuidadoso al momento de seleccionar los parámetros de los modelos predictivos, es decir, el máximo de iteraciones, el número de vecinos y el número de ramificaciones de nuestro modelo de ensamble, ya que en función de esto se obtendrá una mejor o una peor predicción. Y se recomienda que se consulten métodos que pueden ser implementados en Python para definir las cantidades de estos parámetros. Gracias.